Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan todos un feliz sábado. Estamos en la casa de Dios, reunidos para alabar el nombre de Dios, para cantar, para escuchar las alabanzas. Y hay un momento especial en medio de la adoración, que es el momento de la predicación. La predicación, hermanos, no es una exposición simplemente. La predicación consiste en presentar el mensaje bíblico de Dios para cada uno de nosotros. Y para ello necesitamos estar en armonía con su Espíritu Santo. Necesitamos que toda distracción de nuestro medio desaparezca para estar completamente concentrados. Entonces, en esa primera parte, quisiera comenzar con algunas herramientas pedagógicas. Me voy a colocar en el papel de maestro, ¿ya? Y yo voy a ser el profesor y ustedes, hermanos, van a ser los alumnos, ¿ya? No vamos a llamar lista, no se preocupen. Pero vamos a iniciar como si fuera una clase. Y antes de eso quiero pedirle que usted pueda en este momento aprovechar y en saludar al hermano que tiene a su lado. ¿Le puede saludar? Eso, denle un apretón de mano o un abrazo también. Vamos a saludarnos unos segundos. Muy bien, ¿ya alcanzaron en saludarse? ¿Quién saludó a 5 personas ya? Eso, muy bien. Ya saludaron a 5 personas. Ahí está Mariluz, bien, espero que hasta 5 personas. Bien. Hermanos, esta semana hemos visto relatos, enseñanzas de la Biblia sobre una mejor manera de vivir. Vida que eleva. Ese es el lema, el eslogan para esta semana. Y a lo largo de la semana hemos visto diversos temas sobre cómo podemos elevar nuestras vidas. Y hoy finalizamos, la finalización fue el día de ayer, pero hoy hay un mensaje también que es muy especial y es una finalización a esta semana de evangelismo del Ministerio de la Mujer. En los anuncios mencionaban que por la tarde hay una celebración allá en la misión. Yo tenía que estar disfrazado de pastorcito, pero preferí venir aquí, así que estoy aquí con ustedes, hermanos. Pero esta semana hemos visto eso, vida que eleva, cómo podemos elevar nuestras vidas. Y repasando un poco, hermanos, la primera noche hemos hablado acerca de María. Y cuando hemos hablado de María, hemos visto que es muy importante estar a los pies de Jesús como María, superar los traumas del pasado y entregarnos plenamente a Jesús. La segunda noche hemos hablado del trigo y la cizaña. Y hemos visto que el relato bíblico dice que el trigo y la cizaña deben crecer juntos, que el trigo y la cizaña pueden estar conviviendo dentro de la iglesia, pueden estar en un mismo ministerio, pero es necesario que crezcan juntos. Y hemos visto ese día de que necesitamos parecernos más al trigo y parecernos menos a la cizaña. La tercera noche hemos hablado acerca de la fe y hemos visto que al Señor Jesús no le importa si tenemos mucha fe o poca fe, lo importante es que tengamos fe. Y hemos visto que la mejor manera de crecer en nuestra fe es cuando nosotros aprendemos a leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Y luego de haber hablado sobre la fe, hemos entrado a hablar sobre ¿qué? El perdón. Y hemos visto la parábola de los 2 siervos, cómo Dios espera que nosotros perdonemos a otras personas. Dios ya nos perdonó a nosotros una deuda que no podíamos pagar, pero ahora Dios nos invita a que perdonemos una deuda que nuestros enemigos, nuestros amigos o nuestros familiares no pueden pagar para vivir tranquilos, para vivir felices. Es necesario perdonar.
Y luego de eso, la quinta noche, hemos hablado sobre la parábola del sembrador. Y hemos hablado acerca de prioridades, que debemos colocar a Dios como una prioridad. Debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Hemos visto de que cuando la semilla no agarra raíces, eso sucede cuando la semilla no está en nuestro corazón, no estamos leyendo la Biblia todos los días. Y necesitamos leer la Biblia todos los días de nuestra vida. Y el día de ayer, en la última noche, hemos hablado de algo tan importante: los talentos y la fidelidad. Necesitamos ser fieles a Dios. Y necesitamos reconocer que este cuerpo no nos pertenece, esta vida no nos pertenece, los hijos que tenemos no nos pertenecen, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Ayer hablamos acerca de eso. Y hermanos, el día de hoy la temática central va a girar en torno a la influencia. Y cuando hablamos de influencia, hablamos de una palabra que es muy utilizada, pero a la vez es muy poco comprendida. Porque en los medios digitales hoy en día se habla mucho de los influencers. Bueno, al menos en mi generación se hablaba mucho de los influencers. Hoy en día los más jóvenes, los de la generación Z, Omega, la última generación, ya no dice influencers, ahora dicen TikTokers, ¿no? Los TikTokers. Más antes, por el año 2012, se decía youtubers, incluso ya ni se maneja esa palabra hoy en día. Pero, ¿qué hace un TikToker? ¿Qué hace un influencer? ¿Qué hace un youtuber? Uno solamente es youtuber, uno solamente puede ser TikToker, puede ser influencer cuando genera influencia. Y la influencia es cuando uno tiene la capacidad de poder dejar una huella en una persona. Hace años atrás, yo recuerdo mucho, por el año 2015, 2014, cuando estábamos en época de mundial, estaba en auge y se hablaba tanto de Neymar en esa época. Y recuerdo que hasta esa época, por lo menos mis compañeros se peinaban con un corte, ¿cómo lo dicen algunos? El peinado, ese que era paradito, de gallito, ¿no? De gallito, ahí paradito, todo punta, no adelante. Y yo recuerdo que hasta esa época muchos de mis compañeros utilizaban ese tipo de peinado, por el año 2014, 2015. Pero cuando entró en auge el mundial, entró en auge ahí Neymar, ¿no? El corte cambió, ya nadie utilizaba más el peinado de gallo, como decían algunos. Todos ya utilizaban se hacían rasurar aquí a los costados, un corte fade, ¿no? Un degradé y el copete, ¿no? El copete bien parado. Todos utilizaban ese peinado. La influencia que dio Neymar de pronto en esa generación. Hoy en día, con lo de Lamine Yamal y diferentes jugadores, Mbappé, ya no utilizan el corte de Mbappé. Muchos jóvenes ahora se hacen rizos en la cabeza. Es lo que está en tendencia hoy en día. Los pantalones ya no son más pantalones ajustados, ahora son pantalones más sueltos, ¿no? Ha vuelto un poco la tendencia de hace años atrás. Pero son influencias, hermanos, son influencias que trae el mundo, que algunas cosas nuestros jóvenes las utilizan, algunas otras no. Pero en base a esto, ¿qué influencia deberíamos realizar como cristianos? ¿Y qué influencia mis hermanas queridas deberían de realizar en sus familias? Porque hoy quisiera hablar más sobre los jóvenes, pero todavía falta para la semana joven, así que vamos a aguardar, vamos a esperar un poco, ¿sí? Ya se acerca la semana joven y vamos a tener una semana especial, pero hoy estamos finalizando el evangelismo femenino y el énfasis son nuestras hermanas y las damas y las mujeres de la iglesia. Para poder extraer el tema del día de hoy, quisiera que todos puedan acompañarme en sus Biblias a Jueces capítulo 4. Y vamos a centrarnos en el versículo número 4 y el versículo número 5. Jueces capítulo 4, verso 4 al verso 5. Y vamos a desarrollar más el tema de la influencia. Bueno, yo les dije que esto iba a ser como una clase, hermanos. A ver, ¿cuántos han traído sus cuadernos? ¿O cuántos han traído sus Biblias? A ver, pues levantar sus manos, sus Biblias.
¿Dónde están sus Biblias? Eso, muy bien, sus Biblias. A ver, los más jóvenes, ¿cuántos tienen su Biblia en su celular? A ver, levanten sus celulares. Eso, muy bien, ahí tienen la Biblia descargada. Eso es bueno. Leamos Jueces capítulo 4, verso 4 y verso 5. Miren qué dice la palabra de Dios. En ese tiempo una mujer gobernaba a Israel, Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Solía tener su tribunal debajo de una palmera entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Y los israelitas iban a ella a juicio. ¿Cómo se llamaba esta mujer, queridos hermanos? Débora. Se llamaba Débora. Saben, lo interesante de la vida de Débora es que la vida de Débora no pasó de manera desapercibida. La vida de Débora quedó registrado en uno de los textos más sagrados arqueológicamente, científicamente y filosóficamente, la Biblia. Y saben, es tan difícil encontrar el nombre de una mujer que ejerce tanta influencia en la Biblia. Esta mujer es una Warmi muy especial, una mujer única. Pero lo que la hizo única no fue solamente el hecho de ser mujer. Lo que la hizo especial esta mujer fue el hecho de que, a pesar de que era mujer, supo enfrentar grandes desafíos. Y a lo largo de la historia, hermanos, el mundo tiene personajes y nombres de mujeres que hicieron grandes cosas por la iglesia. Ese es el caso de Anna Smith. En la historia cuenta que Anna Smith fue una mujer talentosa, una mujer que sentía una pasión por los poemas y por los himnos. ¿Cuántos trajeron el himnario adventista el día de hoy? ¿Trajeron sus himnarios? Muy bien. Anna Smith compuso muchos de los himnos que están en el himnario adventista. Era una mujer apasionada por los poemas. Pero lo interesante de Anna Smith es que Anna Smith apareció en una época donde el padre muchas veces decía: hijita, si estudias, hombre flojo te va a tocar. Y hace años atrás muchos padres pensaban de esa manera. Mi hija no quiero que vaya a la escuela. Si mi hija estudia, hombre flojo le va a tocar. Ella le va a estar manteniendo a su esposo. Una vez mi mamá me contaba eso cuando mi mamá vivía todavía y hablaba conmigo. Hijo, mi papá, desde que éramos niños, decía: suficiente que sepa leer, suficiente que sepa sumar. Con eso es suficiente. Y nos sacaba de la escuela, decía. Y saben, hermanos, en la época de Anna Smith no era tan diferente. El patriarcado, este concepto arcaico, hermanos, no es parte de Bolivia solamente o del altiplano boliviano, no. Esto ya existía desde hace muchos años. Y Anna Smith tuvo que luchar con esta corriente, porque muchos decían: las mujeres no están hechas para el estudio, las mujeres no están hechas para prepararse, ellas solamente están hechas para cuidar la casa. Pero Anna Smith rompió todos esos paradigmas. Y así mismo sucedió con otra mujer importante, Anna Stahl. ¿Cuántos conocen la historia de Anna Stahl? ¿Pueden levantar la mano? ¿Alguien conoce Anna Stahl? Yo conozco un club de conquistadores por pacajes llamado Fernando Stahl. ¿Saben quién era Fernando Stahl? Yo estuve hace unas semanas predicando por Canaviri. ¿Quiénes conocen Canaviri, hermanos? ¿Aquí conocen? Irpachico, Canaviri. Bueno, yo estaba predicando ahí hace unos sábados atrás. Lo interesante es que los comunarios de ese lugar se acuerdan de una mujer y la gente dice así, ¿no? A esa mujer la llamaban, ¿saben cómo la llamaban? El diablo. ¿Saben por qué la llamaban el diablo? Porque esta mujer allá en Irpachico, en Canaviri, manejaba una moto roja y dice que desde Canaviri
iba hasta Colina Blanca, a las comunidades de ese lugar, con la moto roja, traída desde Estados Unidos, y andaba visitando comunidades, visitando a las personas, llevando salud, llevando el mensaje. Y como los comunarios hasta esa época, les hablo del año 1915, 1920, en esos años los comunarios no conocían la motocicleta, y ellos se asustaban con el sonido de la moto, y aparte que la moto era roja. La gente dice que esa mujer tenía el sonido del diablo, y la llaman así hasta hoy en día. Esa mujer era Ana Stahl, hermanos. Ana Stahl fue una mujer misionera que trabajó en Bolivia. Yo tuve la oportunidad de conocer más de cerca la historia de esta mujer. Y en verdad, hermanos, a pesar de que era mujer, ella no se limitaba a su género y trabajaba en gran manera para Dios. Y eso nos demuestra que no importa si tú eres dama o si eres varón, ante los ojos de Dios tú puedes ser un gran instrumento, mi querida hermana. A veces uno se puede sentir más débil, pero ante los ojos de Dios, querida hermana, tú puedes hacer grandes cosas para el Señor. De la misma manera pasó con Aiko. Aiko fue una mujer que abrió la iglesia adventista en Japón. En aquellos años, cuando Japón no recibía a iglesias protestantes como la iglesia adventista, pero ella luchó con todas esas corrientes. Ella nadó contra corriente, supo mantenerse firme a sus principios, a sus convicciones. Y Aiko logró realizar la apertura de muchas iglesias adventistas allá en Japón. Hoy en día hay adventistas chinitos, hermanos. Y eso es gracias a la obra de una mujer, que fue la primera en realizar esta obra. Pero asimismo, hermanos, en medio de esa galería de mujeres que hicieron grandes cosas, se encuentra la historia de Débora. ¿Por qué me apasiona tanto la historia de esa mujer? Es una vida tan apasionante, por muchas razones. En primer lugar, Débora existió en la época de los jueces. Y si usted lee el relato bíblico, hermanos, se va a dar cuenta que el capítulo más oscuro de la Biblia está en la época de los jueces. Es el capítulo más oscuro de la Biblia. Yo solamente quisiera contar un pequeño detalle. No quiero asustar a la hermana, pero quisiera darles este detalle, hermanos. En el libro de Jueces, cuenta que un día el pueblo de Dios, hoy en día la iglesia, el pueblo de Dios, se reunió y cuenta el texto bíblico que durante una noche el pueblo de Dios abusó sexualmente de una mujer. Durante toda la noche. Al día siguiente, el esposo de esta mujer, en su desesperación, mandó a decapitar el cuerpo de su difunta esposa. Lo decapitó en 12 partes. ¿Cuántas tribus había en Israel? 12 tribus. Este hombre mandó y llevó un pedazo del cuerpo de su difunta esposa a cada tribu. Y les estoy hablando del pueblo de Dios, no estoy hablando de Sodoma y Gomorra, estoy hablando del pueblo de Dios, hermanos. Si hay un capítulo oscuro en la Biblia, hermanos, está en el libro de Jueces. Es el capítulo más oscuro del pueblo de Dios. Las más grandes aberraciones, apostasía, hermanos. El texto bíblico resume diciendo que el pueblo de Israel hacía lo que quería, porque no tenían reyes. Una vida de libertinaje, hermanos, jamás va a ser feliz. Si tú que me escuchas estás acostumbrado a que en tu casa no haya reglas, con todo el amor del corazón quiero decirte, quizás nunca vas a amar el reino de los cielos, porque las reglas son necesarias. Las reglas nos cuidan. El problema entra a la iglesia cuando no queremos tener reglas. El problema entra, hermanos, cuando rechazamos el manual de iglesia. Y esto lo digo porque yo conozco
Algunos lugares donde alguien puede decir, pero pastor, la Biblia es más importante que el manual de iglesia. Y yo respeto ese concepto. Pero si hay un manual de conducta, hermanos, es el manual de iglesia. ¿Por qué tenemos comisión de nombramiento? ¿Por qué razón tenemos diferentes ministerios en la iglesia? Porque la iglesia es una iglesia organizada. Cuando existe el desorden, hermanos, existe la apostasía. Y en el libro de Jueces pasó eso. Los israelitas se corrompieron a causa de que se apartaron de Dios. Pero en medio de eso, de esa época, hermanos, Dios quería presentar el modelo de la teocracia. ¿Qué es la teocracia, pastor? La teocracia, hermanos, enseña que Dios es el único gobernador de su pueblo. Los israelitas decían, queremos un rey, pero Dios les decía a través de los profetas, el único rey de ustedes es Dios. No pidan reyes como las otras naciones, su único rey de ustedes es Dios. Pero Israel insistía, queremos reyes y queremos reyes. Dios les mandó reyes y los reyes los torturaron. Dios les mandó reyes y los reyes los acabaron. Pero en ese contexto de oscuridad, hermanos, Dios estaba utilizando a los jueces. Y el quinto juez de la cronología de la época de los jueces, una mujer llamada Débora. Y miren, yo quiero ver algunas características de la vida de Débora. Miren qué dice acá. Verso número 4. En ese tiempo una mujer gobernaba Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Lo que me llama la atención de Débora, hermanos, es que ella fue escogida en una época donde las mujeres muchas veces no tenían mucha relevancia. Y no lo digo porque Dios así lo ordenaba, no. El ideal de Dios jamás fue ese. El punto central es que el varón, la cultura de esa época, muchas veces dejaba a la mujer en segundo lugar, como que no tuviera tanta importancia. Pero el capítulo del libro de Jueces era tan oscuro que la única persona que podía oír la voz de Dios era una mujer. Y ahí Dios levantó a Débora. ¿Ustedes creen que Débora no era una mujer consagrada, hermanos? Débora era una mujer espiritual. Tenía una convicción, un carácter firme. Pero ¿saben qué es lo que dice aquí el texto? Profetiza y esposa. Miren cómo el escritor bíblico coloca dos cosas juntas. O sea, a pesar de que Débora era profetisa, a pesar de que Débora era una líder, no descuidaba la familia. A pesar de que Débora era una mujer espiritual y consagrada, no descuidaba el hogar que Dios le había dado. ¿Y saben cómo nos podemos dar cuenta de eso, hermanos? Porque la Biblia dice, ¿cómo gobernará el obispo? El obispo, ¿cómo gobernará la iglesia si no gobierna su propia familia? Débora era una mujer espiritual, pero una mujer que cuidaba también la familia, el hogar que Dios le había confiado. Y dice que era esposa de Lapidot. Débora no descuidó al esposo, no descuidó los quehaceres de la casa, de la familia. Pero nada de esto impedía que ella sea la líder escogida por Dios. Y a veces, hermanos, ¿saben? En momentos de apostasía, en momentos de rebeldía, muchas veces son las mujeres las que se mantienen más firmes hasta el fin. A veces como varones, en el sentido de ser los proveedores de la familia, podemos intentar dar fuerza al trabajo, pero quien continúa orando en la casa son las hermanas, son las mamás, son las damas. Hermanas queridas, ustedes son tan especiales para Dios, porque ustedes son las únicas capaces de poder dar vida. Y el único capaz de poder dar vida es Dios.
pero a quien le encargó el maravilloso don de dar vida son ustedes. Por eso Dios ama a las mujeres. Dios compara a las mujeres con una iglesia, porque la iglesia es receptiva. La iglesia es como una madre, en el sentido de que recibe a huérfanos, a extranjeros, a viudas. Así es una dama, así es una mujer. Y Débora cumplía estas cualidades: una mujer espiritual, una mujer consagrada y una mujer que buscaba al Señor y no descuidaba a la familia. Pero quizás las partes centrales del tema, hermanos, están en el verso 5. Dice: solía tener su tribunal debajo de una palmera, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. ¿Y qué dice ahí? Y los israelitas iban a ella a juicio. Mi tema el día de hoy, hermanos, les dije al principio, es la influencia. Débora, hermanos, era una gran influencia en su época. Débora ejercía una influencia positiva sobre el pueblo de Israel. Débora era una mujer de coraje, una mujer de valentía, una mujer de perseverancia. Débora tenía estas cualidades. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque los israelitas la seguían. Los israelitas le pedían un consejo. Yo les digo algo, miren, lo digo de manera de broma. Entonces muchos de ustedes saben que yo todavía no estoy casado. Pero ustedes le pedirían consejos a un soltero. Tal vez porque es el pastor, ¿no? Pero tú le pedirías consejo ¿a quién? A alguien en quien confías, ¿verdad? Tú no le vas a pedir consejo a alguien en quien no confías. Tú le pides consejo a alguien que admiras. Tú le pides consejo a una hermana, a una persona a quien tú admiras por sus cualidades. Si el pueblo de Israel recurría a Débora, hermanos, era porque Débora tenía una gran influencia sobre todo Israel. Eso la diferenciaba a Débora. ¿Y saben cómo notamos esto, hermanos? No voy a leer los siguientes versos bíblicos. Quiero contarles para que no demoremos buscando el texto bíblico. Pero ¿saben cómo nos damos de cuenta de eso, hermanos? El comandante del ejército de Canaán estaba comandado por Sísara. Sísara tenía un ejército grande y estaba cada vez entrando a la conquista de Israel. Pero el comandante del ejército de Israel era Barak. Y Barak tenía que ir a la guerra a enfrentar a Sísara. Es como que Bolivia tuviera que ir a la guerra y enfrentarse con los chilenos. Solo que aquí sucede algo muy interesante. Barak tenía miedo de ir a la guerra. Barak tenía miedo. La imagen de un varón siempre es que es aguerrido, que es valiente, pero algo le pasó a Barak. Barak tenía miedo de ir a la guerra. Y ya que Barak tenía miedo, miren, Dios tuvo que utilizar a Débora. Débora buscó a Barak y le dijo: mira, Barak, Dios ha dicho que tú vas a tener la victoria, solo debes ir a la guerra. Y ahí entra la parte que me sorprende, hermanos, porque todo varón, si tuviera la garantía de que Dios le va a ganar, si el profeta mismo te dijera vas a ganar, tú irías a la guerra. Pero ¿saben qué dice el texto bíblico? Barak no quiso ir a la guerra. ¿Y saben qué hizo Barak? Barak miró a Débora y le dijo: yo solo voy a la guerra si tú me acompañas. En pocas palabras, Barak se sentía seguro si una mujer lo iba a acompañar. Imagínense cuán grande era la influencia de Débora. Hasta esa época, hermanos, una mujer no iba a la guerra, para que se entienda, hermanos. Las mujeres eran dejadas en casa, no iban a las guerras. Pero Barak tenía tanto aprecio, tanta admiración a Débora, que le dice: solo voy a la guerra si tú me acompañas. ¿Y qué creen que hizo Débora?
Hermanita querida, hay que ir a marchar, hay que ir a bloquear. Hay que agarrar unos palos, hay que agarrar los petardos, hay que ir a la sede de gobierno. Tú irías, querida hermana. Tal vez algunas sí, ¿no? Tal vez algunas no. Pero solo es una pregunta, hermanos. ¿Saben qué hizo Débora? Débora tuvo el valor de mirarle a Barak y decirle: ya que tú quieres que te acompañe, te quiero decir algo. Voy a ir a la guerra contigo, pero la victoria Dios se lo va a dar a una mujer. Eso le dijo Débora a Barak. ¿Y saben qué nos enseña esto, queridas hermanas? A veces, hermanas queridas, cuando el esposo se enferma, hay preocupación. Y estoy hablando en este momento a una hermana que quizás tiene el esposo enfermo. Estoy predicando tal vez esta mañana a una hermana que su esposo ha muerto por una enfermedad. Estoy predicando esta mañana tal vez a alguien o a una dama que perdió a su padre en la casa. Y a veces cuando el papá o el esposo no está en la casa se siente insegura. Pero ¿sabes algo, querida hermana? A pesar de que el esposo puede estar enfermo, a pesar de que el esposo puede quedar desempleado, a pesar de que tu padre puede haberse ido y haberte abandonado, Dios puede utilizarte y llevarte adelante. Y Dios puede darte todo lo que necesitas para enfrentar los desafíos. Queridas hermanas, si hay debilidades, si hay problemas, Dios te puede dar la fortaleza que necesitas para enfrentar cualquier desafío, para enfrentar cualquier tormenta. No hay tormenta tan grande que tú no puedas vencer en el nombre de Dios. Porque el cristiano y la cristiana y la dama, la mujer, el ministerio de la mujer, no siente paz antes de la tormenta, no siente paz después de la tormenta. El cristiano verdadero, la dama, la mujer adventista, siente paz en medio de la tormenta. Y Débora tenía esa actitud. Fue a la guerra, aunque una mujer jamás había ido a la guerra, pero Débora fue a la guerra. Y Dios cumplió su palabra. Barak derrotó a Sísara. Sísara agarró a algunos hombres e empezó a escapar. Fue a la casa del hombre Eber. Y Eber tenía una esposa hermosa. La esposa de Eber se llamaba Jael. Tal vez aquí hay una Jael en la iglesia. Pastor, no sabía que mi nombre estaba en la Biblia. Encontró a Jael. Cuando Sísara estuvo con Jael, le dijo: quiero descansar un poco. Por favor, quiero que mires si alguien viene por mí. Y mientras Sísara descansaba, Jael en su astucia agarró una estaca de una carpa, lo colocó en la frente y agarrando un mazo quitó la vida a Sísara. Y ahora Barak estaba corriendo, no buscando a Sísara. ¿Dónde está Sísara? Tengo que cortarle la cabeza, tengo que matarlo. Mientras caminaba Barak, una mujer lo llamó y le dijo: ven un momento, te quiero mostrar algo. Cuando Barak entró a la carpa de Jael, encontró a Sísara muerto. La victoria había llegado no por un hombre, sino por una mujer. ¿Saben, hermanos queridos, qué me recuerda todo esto? Que no importa, hermana querida, si estás enferma. No importa, querida hermana, si estás con una deuda. No importa si tu esposo te ha abandonado. No importa si tus hijos te han dejado. Nada de eso importa, querida hermana. Ahí donde estás, con la edad que ya tienes, con la enfermedad con la que cargas.
Dios puede restaurarte y Dios puede utilizarte dentro de su iglesia. No tengas miedo. Confía en el Señor. Si Dios puede utilizar a una mujer, también te puede utilizar a ti. Cerca del año 1844, hermanos, Dios estaba buscando a un profeta. La historia cuenta que muchos hombres recibieron la visita de Dios y fueron elevados en visiones. Pero lamentablemente muchos de estos hombres no quisieron ser profetas de Dios. Y en medio de esa búsqueda, Dios encontró a una mujer. Y esta fue la única persona que sí quiso obedecer al llamado de Dios. ¿Saben quién era esa mujer? Elena G. de White. Podía haber sido tal vez un varón, pero Dios escogió a una mujer. ¿Por qué razón? Porque cuando hay turbulencias, hay oscuridad y hay apostasía, las últimas en doblegarse son las damas, son las mujeres. Las estadísticas en todo Sudamérica demuestran que más del 50% de la membresía son damas y son mujeres. Por eso no vas a encontrar campaña de evangelismo del ministerio del hombre. No. Tampoco vas a encontrar ministerio del hombre, ¿no? Aunque algunas iglesias crean estos ministerios y se suelen jugar fútbol, he visto eso. Lo que sí Dios ha creado a través de su iglesia es el ministerio de la mujer, porque las damas son importantes para Cristo. Yo voy a acabar contándote una corta historia. Un día, una niña estaba acompañando a su padre. Y querida hermana, tú eres la niña de los ojos de Dios. La iglesia, que también es una mujer, es la niña de los ojos de Dios. Pero esta niña un día estaba acompañando a su padre en un vuelo. Pero en medio de este vuelo, hermanos, los pasajeros estaban en el avión y cuando ya alcanzaron una altura prominente, el copiloto dio el aviso: queridos pasajeros, no se asusten, pero estamos perdiendo altura. En ese momento, los pasajeros de aquel avión se desesperaron. Empezaron a agarrar las maletas, queriendo romper las ventanas, queriendo romper las puertas. Todos los pasajeros se desesperaron. En sus pensamientos ellos pensaban: vamos a morir, aquí vamos a morir, tenemos que hacer algo. Y todos los pasajeros se desesperaron. Pero mientras los pasajeros corrían de aquí para allá intentando romper las ventanas, intentando romper las puertas del avión, e ilógico, si rompían las puertas, las ventanas no solucionaban nada, más bien iban a morir mucho más rápido. Pero uno en su desesperación, cuando hay bloqueos, cuando la carne sube, cuando parece que el quintal de arroz está aumentando de precio, nos desesperamos, vamos a la feria, intentamos comprar todo y nos sentimos así, angustiados. Aquellos pasajeros estaban así, desesperados. Pero de pronto, en medio de los asientos, miraron a una niña. Y una vez más me alegra que los niños y las niñas estén aquí. Los pasajeros miraron a una niña. La niña estaba sentada, tranquila. Y los pasajeros decían: pero esta niña, ¿por qué está así? Después de unos minutos más, el copiloto dio el aviso: queridos pasajeros, cálmense, hemos vuelto a recuperar altura, está todo bajo control. Cuando los pasajeros escucharon esa noticia, se calmaron, se tranquilizaron, pero se acercaron a la niña
Y cuando se acercaron a ella, la miraron y le dijeron: niña, todo el tiempo nosotros estábamos preocupados, pero tú estabas tranquila, tú estabas sentadita, todos estábamos preocupados. ¿O acaso no sabías que estábamos por caernos? La niña cerró el libro que estaba leyendo, los miró a los ojos y les dijo: es que el piloto del avión es mi papá. Y yo sé de lo que es capaz de hacer mi padre. Mi padre jamás iba a permitir que yo muera, porque yo confío en mi papá. Queridas hermanas, su Padre de amor es Dios, y Dios las ama. Tu Padre no va a dejar que ese cáncer te acabe, hermana. Tu Padre no va a permitir que tus hijos te sigan faltando el respeto. Un día ese tu hijo que no llega a dormir en las noches, un día ese hijo tuyo va a estar entrando a las aguas bautismales. El Señor no va a permitir que tu esposo siga yéndose a tomar. Un día tu esposo va a venir a la iglesia. No pierdas esa fe, querida hermana. Y queridos jóvenes, si tú tienes aún a tu madre en casa, dale un abrazo, dile te quiero, dile te amo. No esperes que mamá esté enferma en un hospital. Ahora es el mejor momento de hacerlo. Porque cuando tu mamá te haga falta, no sabes cómo te va a doler en el corazón. Quiero hacer una invitación especial en esta mañana, hoy esta tarde. ¿Cuántos aquí de los presentes quisiéramos decirle: Señor Jesús, ayúdame a poder ser como Débora? Ayúdame a ser una influencia positiva. Ayúdame que incluso los hermanos digan: si no va la hermana, yo no voy a ir, tiene que ir la hermana. Ayúdame a ser una influencia positiva en mi familia, en mi zona, en mi trabajo y en mi iglesia. Si tú quieres decirle eso al Señor Jesús, te voy a invitar a que te puedas colocar de pie, porque vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser una influencia positiva en nuestra alrededor. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre querido, Padre amado, Señor, reconocemos que muchas veces nos olvidamos de ser influencias positivas y podemos ser una influencia negativa, querido Padre. Pero en el capítulo más oscuro de la Biblia, tú levantaste una mujer. Cuando muchos hombres se encontraban adormecidos por el pecado, tú utilizaste una dama, Señor, demostrándonos, querido Padre, que no importa si uno es hombre o es mujer, en tu nombre, Señor, podemos hacer grandes proezas y grandes cosas para ti en tu iglesia y en este mundo. Pero asimismo, Señor, hemos visto que la fuente del éxito de Débora estaba en la confianza que ella te sentía contigo. Padre amado, como iglesia queremos aprender a confiar más en ti. Queremos aprender a depender de ti. Podemos estar enfermos, podemos estar con el hogar destruido, Señor. Podemos estar, querido Padre, con una enfermedad, pero tú nunca nos soltarás, tú nunca nos dejarás, querido Padre. Esta semana mis hermanas, querido Padre, han venido noche a noche escuchando tu palabra. Oro a ti por una unción especial de tu Espíritu Santo, que esta linda iglesia siga siendo la iglesia más receptiva, así como me han tratado a mí, Señor, con tanto cariño, que cada persona nueva que entre a esta iglesia, Señor, sea tratada con ese mismo amor, con esa misma hospitalidad, con esa misma paciencia, querido Padre. Y al finalizar el mensaje, oramos, querido Padre, para que tu Espíritu Santo nunca se aparte de nuestras vidas y podamos predicar con poder, y de esa manera podamos ver tu segunda venida. Jesús va a venir a esta tierra, no dudamos de eso, Padre amado, pero mientras esperamos, danos fuerza, danos energía para perseverar en tu camino. Tómanos de la mano y elévanos de victoria en victoria hasta la victoria final. En el nombre de Jesús oramos. Amén.